Amados hermanos, es una verdadera alegría poder compartir la palabra de Dios esta mañana. En mi plan de trabajo tendría que estar hoy en la iglesia de Rayos de Esperanza, una de las iglesias del distrito. En el segundo plan que hicimos, iba a estar yo hoy en la iglesia central de Zacapa, y al final Dios nos tiene aquí en la iglesia de Pampur. Pero yo quisiera, antes de que podamos nosotros abrir la palabra de Dios, que tengamos una oración por la familia Martínez Díaz o Díaz Martínez, para que Dios fortalezca el corazón de aquellos que están hoy dolientes por la pérdida reciente separación de nuestra hermana Rosa, o mamá Rosa, como aprendieron a decirle muchos. Vamos a orar. Querido Dios, en esta iglesia, uno de esos pilares de la iglesia es nuestra hermana Martita, como le decimos de cariño, y su madre recientemente falleció. Hoy no está con nosotros hermana Martita, pero sí está en nuestras oraciones. Rogamos por toda la familia Díaz Martínez, por todos los hijos, nietos, bisnietos que dejó hermana Rosa atrás. Ponemos en tus manos cada uno de esos corazones, y a la luz de tu palabra ayúdanos a cobrar nuevas fuerzas y nueva esperanza para honra y gloria tuya. Bendice por favor este momento en el que abriremos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos queridos, estamos enraizados por su palabra estudiando la maravillosa historia del Éxodo. El pueblo de Dios, desde que fue llamado Moisés por Dios para salir de Ur de los Caldeos a Canaán, hasta el momento del Éxodo, la Biblia nos dice que pasaron 430 años. Muchos piensan que la estadía real en Egipto duró más de 230 años. Desde que la familia de Jacob se mudó a Egipto para escapar del hambre que azotaba a toda la tierra en los 7 años de las vacas flacas, como se conoce. Ahí estuvo el pueblo de Dios viviendo pacíficamente hasta que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, dice la Biblia, o que quizá quiso ignorar la historia y empezó a oprimir al pueblo de Dios. De paso, cuando ustedes revisan la historia de Génesis, ustedes se dan cuenta que en la administración de José, cuando llegó a ser el primer ministro de Egipto, todos los egipcios fueron reducidos a la esclavitud. Ellos vendieron su ganado, sus tierras, y se vendieron ellos mismos a cambio del grano y las semillas para sobrevivir en el tiempo de hambre. Pero la palabra de Dios dice claramente que la casta sacerdotal, es decir, las familias de los sacerdotes de Egipto y la familia de José, que era la familia que dio a luz a la nación de Israel, fueron sustentados por José en esos días. De tal manera que en realidad toda la nación de Egipto se convirtieron en esclavos, y el pueblo de Israel fue de los pocos que quedaron libres. Sin embargo, injustamente el faraón decide someter a esclavitud a los que realmente eran libres por derecho. Y entonces empieza una opresión terrible, y ustedes saben que el poder corrompe, y Faraón era muy poderoso, y entonces llegó al extremo de empujar al pueblo de Dios al genocidio. De tal manera que hizo varios planes para reducir la población israelita que no le funcionaron. Y el último que hizo fue un decreto en el cual todo niño varón que naciera debía ser lanzado al río Nilo.
De paso, el río Nilo era un dios para los egipcios, porque el río Nilo irrigaba las tierras egipcias de tal manera que en Egipto nunca había escasez, porque el río se desbordaba cada año y fertilizaba extensos campos de donde Egipto tenía abundantes cosechas todos los años. Egipto, como quien dice, no necesitaba depender de la lluvia. Ellos tenían un sistema de riegos maravilloso. Los que viven acá del campo cultivando la maravillosa tierra saben mejor todavía de lo que estoy hablando. Ese sistema de riego natural que se daba por el fenómeno del desbordamiento del río Nilo es impresionante. Y hasta el día de hoy el río Nilo sigue siendo la fuente de sustento principal de Egipto. Gracias por ayudarnos con el silencio y con los niños. Entonces, hermanos, cuando el pueblo estaba, como quien dice, con el agua hasta el cuello, con la opresión de Faraón, entonces Dios decide sacar de en medio de esos niños que estaban siendo lanzados al río. Dios permite que sea rescatado Moisés del decreto de muerte. Moisés fue un niño que nació condenado a muerte, pero milagrosamente fue librado de ser ahogado en el río Nilo. De tal manera que el que había nacido para ser condenado a muerte se convirtió en el futuro candidato a Faraón. Ese era Moisés. Pero Moisés a los 40 años todavía estaba vigoroso, joven, soltero. Moisés vivió más de 120 años. Así que a sus 40 era como quien dice los 20 de nuestra generación y nuestro país, donde tristemente el promedio de vida es apenas 60 años. O sea que Moisés estaba como a los 20 años, soltero, joven, lleno de vigor. Y entonces, queridos, Moisés en esa virilidad de la juventud decidió tomar justicia por sus propias manos. En los pocos años que estuvo todavía con su madre, porque milagrosamente, prodigiosamente, Moisés fue terminado de criar por su propia madre a petición de la hija de Faraón, antes de ser llevado al palacio, antes de ser llevado a las grandes universidades egipcias, donde aprendió a escribir. Muy pocas personas sabían escribir en ese tiempo. Aprendió varios idiomas, aprendió también las artes de la guerra y la administración. Es decir, Moisés era un joven talentoso, brillante, inteligente, fuerte, en fin, era un mangazo, dirían las jovencitas. Ese era Moisés. Moisés entonces decide tomar justicia por sus propias manos y asesina a un egipcio. Y al querer él, por sus propias fuerzas humanas, liberar al pueblo de Israel, terminó siendo un fugitivo de la justicia y se fue al desierto por 40 años. Mientras tanto, la esclavitud de Faraón sobre el pueblo de Dios se hizo cada vez más dura, hasta que el pueblo de Dios estaba tan desesperado que empezaron a clamar a su Dios. Pero Dios no se había olvidado de ellos. Estaba horneando, estaba preparando a un libertador en el desierto. Y de allá del desierto entonces Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, y ustedes conocen la historia. Y Moisés es enviado por Dios a Egipto. El faraón anterior, del que no se conoció un hijo varón, ya había muerto y un nuevo faraón ahora reinaba en Egipto. Y entonces, queridos, este nuevo faraón siguió con la tendencia de endurecer la esclavitud del pueblo de Dios. Pero Moisés vino en el nombre de Dios y desafió al hombre más poderoso de la tierra, el rey de la superpotencia mundial que gobernaba el mundo, Egipto. Y Dios, queridos hermanos, derramó 10 plagas sobre Egipto. Ustedes conocen la historia. Así inicia el libro de Éxodo. Los dioses egipcios fueron humillados. Como les digo, había varios dioses relacionados con el Nilo. Había un dios cuyo espíritu era el río Nilo.
Había un Dios cuya sangre era el río Nilo, era como las venas de ese Dios Nilo. Y había otro Dios que era el Dios del Nilo. Aparte de eso, había una diosa con cabeza de rana, humillada con la plaga de las ranas. Había un Dios con cabeza de escarabajo, cabeza de insecto, humillado con la plaga de los piojos y las moscas. En fin, todos los dioses egipcios fueron humillados. La diosa Heket, que era la encargada de controlar las plagas, ella era la que mandaba las plagas y la que quitaba las plagas. Fue humillada profundamente con las 10 plagas, especialmente con la plaga de las úlceras que salieron en la piel. Y así, hermanos, Dios demostró su poder. Con razón hay tantos textos en los Salmos que dicen que Dios sacó a su pueblo con brazo fuerte, con poder de Egipto. Porque Faraón endureció su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y Dios tuvo que forzarlo a través de las 10 plagas para que liberara a su pueblo por la fuerza. Hermanos queridos, justo cuando ya habían abandonado Egipto, el pueblo de Israel después de la Pascua salió corriendo de Egipto de noche. Tenían masa para hacer pan hecha, pero no la habían cocinado ni la habían leudado. Y de ahí surge la fiesta de los panes sin levadura, porque salen con los bultos de masa. Aquí nosotros con la masa de maíz hacemos tortillas. Imagínense ustedes que no les dio tiempo de echar las tortillas, sino que se echaron la masa al hombro y así salieron corriendo de noche. Sí, bueno, entonces los israelitas salieron de noche de Egipto. Ustedes se imaginan como que se encuentran en el rótulo ahí: Canaán a 13 días de camino. Había un camino recto. Si ustedes miran un mapa, Egipto está en el sur y la tierra de Palestina está al norte. Y agarrando en línea recta, en apenas 13 días de camino a pie, no había todavía tuk-tuk, no había microbús, no había carros, mucho menos aviones. Entonces el pueblo caminando en línea recta en 13 días podría llegar descansadamente, caminando tranquilamente al paso de las mujeres y los niños a la tierra prometida. Y ustedes se imaginan que salen y miran el rótulo: aquí está el camino recto para Canaán. Pero Dios les dice que agarren en sentido contrario, hacia una dirección opuesta, hacia el desierto. De Egipto entonces salen rumbo a Sucot, y de Sucot la Biblia nos dice que la siguiente estación estuvo en Etam, y de Etam Dios los lleva a Pi-Hahirot. Así dice la palabra de Dios. Era un pequeño valle que tenía montaña a un lado, montaña al otro lado, y enfrente estaba el imponente Mar Rojo. En hebreo literalmente dice Mar de los Juncos, pero es más conocido como el Mar Rojo por nosotros, por la traducción de la Biblia que encontramos. Ahí están entonces en un embudo, en un callejón sin salida, en ese pequeño valle con montaña a un lado, montaña al otro y el mar enfrente. Así es como Dios prepara el escenario para el acto final de su gran obra de liberación. Yo quiero que usted, con este calor que hay, se sienta en las sandalias de una israelita, después de varios días de camino. Dice la Biblia que caminaron día y noche, varios días de camino, en dirección contraria a la tierra prometida, a ese embudo, a ese cajón, a ese callejón sin salida de Pi-Hahirot, frente a Migdol, dice la palabra de Dios. Ahí estaba entonces el pueblo de Dios. Ustedes imagínense que después de caminar día y noche, ahora usted se imagina como cuando usted llega a la casa con ese tercio de leña, y usted lo deja caer. ¡Pum! ¡Qué alivio! ¡Qué rico! Y peor si la señora le sale con una limonada ahí fresca. ¡Qué rico! Así todo el pueblo estaba relajado, tranquilo. Entonces empezaron a disfrutar de los panes que empezaron a cocer ahí de la masa que llevaba.
empezaron a sacar las hamacas para recostarse y descansar un rato. Entonces imagínense, todos estaban relajados ahí. Pero Dios le había dicho a Moisés lo siguiente. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 14, versículo 1 en adelante. El Señor habló con Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Pijajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Todos estos son cerros. Es un cajón, un callejón sin salida. El faraón va a pensar que ustedes los israelitas andan perdidos en esta región, rodeados por el desierto. Escucha bien esto. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras ustedes, y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, que yo soy Yahvé, que yo soy Jehová, que yo soy el Eterno. Tremendo, mis hermanos. Yo quiero aprovechar aquí a hacer esta paradita, porque vamos a, como quien dice, tomar pequeñas capturas, escenas de esta historia, y vamos a hacer algunas estaciones como hicieron los israelitas, que paraban en algunos lugares en su caminar para reflexionar. En este pequeño espacio en el que Dios le anticipa a Moisés lo que va a pasar, yo quisiera aprovechar para hablar un poquito acerca de esa frase que Dios dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. En realidad el libro de Éxodo dice 10 veces, Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Y otras 10 veces dice que Faraón endureció su corazón. Y entonces usted se pregunta al leer todo el libro de Éxodo, ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Fue Dios o fue él mismo el que endureció su corazón? Porque estamos empatados, 10-10. 10 veces Dios dice: yo endureceré el corazón, yo endurezco el corazón, yo endurecí el corazón. Y 10 veces dice que Faraón endureció su corazón él mismo. Sin embargo, mis hermanos, nosotros debemos recordar que para la cultura del Medio Oriente antiguo, Dios es el autor de aquello que no impide. Entonces Dios lo que está haciendo es hablar en un lenguaje que Moisés podía comprender. En realidad, lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que a Dios no lo va a tomar por sorpresa la ira, la maldad de Faraón. Lo que Faraón va a hacer de perseguir a Israel en el desierto. Eso no lo va a tomar por sorpresa a Dios, porque Dios sabe lo que está pasando y lo que va a pasar, y conoce el corazón de Faraón. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés: yo tengo el control. Y aunque Faraón va a hacer su berrinche, aunque Faraón va a corcovear, aunque Faraón va a correr y va a perseguir y va a querer asesinarlos, no te olvides que yo tengo el control. Queridos, en realidad el faraón no perdió su libre albedrío. El faraón no fue un títere de fuerzas místicas que lo obligaron a hacer lo que no quería, no. El faraón hizo lo que él quiso. Dios le permitió que hiciera lo que quisiera, que se rebelara, que se opusiera a Dios, que desafiara al Dios Todopoderoso. Y lo hizo así. Pero lo interesante es que esa actitud desafiante y rebelde de Faraón, Dios viene y la convierte en mayor gloria para su santo nombre. Porque entre más grande era el berrinche de Faraón, más grande era el poderoso milagro que Dios hacía para liberar a su pueblo. Entre más grande era el coraje de Faraón, más terrible era la plaga que Dios enviaba sobre Egipto. Entre más grande fue la ira de Faraón para perseguir al pueblo de Dios en el desierto, más grande fue lo que Dios hizo para salvar a su pueblo. ¿Logran comprender?
Entonces, hermanos, Dios no le quitó libre albedrío a Faraón. Simplemente Dios está diciendo, yo sé lo que va a pasar, yo tengo el control. Es como que si yo lo estuviera haciendo, porque yo tengo el control. Y entonces, hermanos, ustedes imagínense como el faraón allá en Egipto dice, de repente dice, ala, ¿cómo es que dejé ir libre a los israelitas? ¿Quién nos va a hacer los ladrillos ahora? ¿Quién va a hacer los trabajos pesados ahora? Y entonces convence a sus siervos de ir en persecución tras los israelitas. Dice la Biblia que escoge sus mejores 600 carruajes tirados por caballos. Y toda la caballería, y todo el ejército, es decir, Faraón sacó todo su ejército, todas sus fuerzas militares para perseguir al pueblo de Dios. Así que usted imagínese que de repente el centinela que puso Moisés por ahí en un cerrito para ver que estuvieran seguros, que no se acercaba a ningún enemigo, de repente vino una pequeña nube de polvo allá en la distancia. Y esa nube se fue haciendo más grande. Y de repente pudo distinguir a la distancia que el faraón venía encabezando a su tremendo ejército. El ejército egipcio era temible en el mundo porque tenía veloces carros tirados por caballos. Los carros más veloces, los Ferrari, los Lamborghini de ese tiempo eran del faraón. Los carros tirados por caballos eran temibles los egipcios. Y allí venía entonces el ejército más poderoso de la tierra. ¿Qué hubiera hecho usted? Que estaba ahí comiéndose su sandwichito, tan relajado después de haber visto las 10 plagas, de haber salido de Egipto, haber caminado tanto. Ahora que estaba usted tomándose su horchata de masa ahí tranquilo, ¿qué hubiera hecho usted? Note usted la actitud del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, versículo 10, Éxodo 14, 10 al 12. Esta para mí es la escena más triste de esta historia. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho, ¿qué dice la Biblia? ¿Mucho qué? ¿Está leyendo conmigo? Versículo 10, esto les hizo tener mucho miedo, temor. Les hizo tener mucho miedo. Así que clamaron al Señor, pero mira lo que sigue diciendo la Biblia, y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto. Oiga usted, ¿de dónde se sacaron eso? No sé. Porque aquí Dios dice que estaban clamando, que querían ser libres del yugo de la esclavitud. Pero como así es cuando las cosas salen mal. ¿Cuántos han visto que el equipo de fútbol entra ahí con el pecho erguido a jugar el partido? Pero cuando los empiezan a golear, empiezan a tirarse unos a otros. Por tu culpa, mira que no defendés bien. Ah, es que qué portero más ruin el que trajimos. Y a todo el mundo le echan la culpa. Ahora ven ustedes, pero no fue esto lo que te dijimos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. ¿No estaban cansados de la esclavitud y habían clamado a Dios que lo liberara? ¿No es que el faraón los estaba matando? Estaba lanzando al río a todos los niños varones para reducir la población egipcia, más bien para exterminar a los israelitas, perdón. Estaban condenados a muerte en Egipto, bajo el yugo opresor de la esclavitud. Pero ahora vienen y se quejan contra Moisés, porque fueron y oraron y dijeron, Señor, ¿cómo es posible que pase esto? Sí, pero con Dios no se podían pelear. Entonces vinieron con el líder, el representante de Dios, el elegido de Dios, el libertador que Dios había prometido.
y vinieron y le dicen unas palabras tan hirientes a Moisés. ¿Por qué nos trajiste a morir aquí? Humanamente era fácil pensar que ese era el fin. ¿Quién podía oponerse al poderoso ejército de Faraón? No había en este mundo ningún ejército, ningún rey que pudiera hacerle frente al ejército egipcio. Estaban acabados. Faraón estaba lleno de ira. Eso me hace recordar cuando la Biblia dice que el dragón descendió a la tierra lleno de ira. Estaba enchinado el Faraón. Su primogénito había muerto en la 10ª plaga. Todo su país quedó devastado. No quedó una sola hoja verde. No quedó un solo animal con vida. Todo era destrucción y muerte. Y por último, murió el primogénito de toda familia. Terrible. Egipto, que era la nación más rica y poderosa del mundo, se había hundido. Está ahora en la miseria. Se esperaban días de hambre. Estaba con todo el coraje Faraón. Y ahí venía el ejército poderoso. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? ¿Qué hace el pueblo de Dios cuando viene un problema tan grande? Cuando viene una pandemia, cuando viene una dificultad, cuando viene un problema económico, cuando viene un problema familiar. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Clamaron a Dios, sí, de mala gana. Pero lo que hicieron fue pelear con Moisés, con el líder. Quejarse, reclamar, hablar palabras pesimistas e hirientes al representante de Dios. Si usted fuera Dios y viera a su pueblo ahí correr como ratones miedosos, asustados porque ahí viene el Faraón, ahí vienen los soldados egipcios peleándose con Moisés, si usted fuera Dios, ¿qué hubiera hecho? Yo si fuera Dios le hubiera metido un coscorrón a todos los israelitas. Porque ellos habían visto el poder de Dios 10 veces. Habían visto cómo los dioses de Egipto habían sido humillados. Habían visto el poder de Dios y cómo los había librado milagrosamente de los piojos. Los había librado milagrosamente de la muerte del ganado, del granizo. Los había librado de las tinieblas y de la muerte de los primogénitos a través de la sangre del cordero. Ellos habían visto el poder salvador de Dios y el poder que tenía Dios sobre Faraón y toda su gente. Pero somos lentos para aprender. ¿Cuántos milagros hemos visto? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas? Pero cuando viene un nuevo problema, una nueva dificultad, si aparece otro faraoncito por ahí, entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces lo único que hacemos es quejarnos, echarle la culpa a otro. Ya viste, por tu culpa, le decimos al esposo, yo te dije que no vendiera la mula. Ya viste, por tu culpa. Y nos empezamos a echar la culpa unos a otros, en lugar de buscar a Dios. Pero vamos a la siguiente escena. ¿Cuál es la reacción de Moisés? Versículo 13 en adelante. Pero Moisés le dijo al pueblo: a mí me adelantó el final de la película el Señor. Ya me dijo Dios quién va a ganar. Y Rocky es el que gana al final de la pelea. ¿Sí? Ya Dios me dijo que Rambo es el que gana al final. ¿Sí? No lo pueden derribar. No tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más los volverán a ver. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. ¿Tenía fe entonces Moisés?
Noten ustedes la actitud de un líder que no se deja vencer por el negativismo de los demás. Lo más desafiante de ser líder en el pueblo de Dios es que siempre el pueblo de Dios es negativo, quejumbroso, terrible. Y lo más triste es cuando convencen al líder de ser negativo también. ¿Cuántas veces ha pasado que se para el líder del grupo pequeño y dice, hermano, vamos a hacer una campaña? Ay, no, pero ¿para qué? ¡Qué pereza! Ah, es que no se puede. Aquí hemos hecho un montón de campañas y nada sucede. ¿Y qué pasa muchas veces? El líder también se desanima y dice, de veras, quizá tiene razón esto, no se va a poder hacer. Pero cuando hay líderes ungidos por el Espíritu Santo, líderes como Moisés, valientes, que no se dejó contagiar de la negatividad, entonces, queridos, Moisés dice, no se preocupen. Dios me dijo que él gana esta batalla. Dios no le había revelado a Moisés los detalles de cómo iba a suceder, pero sí sabía que Dios siempre iba a ganar, porque Dios había ganado todas las veces anteriores. Había evidencias, hermanos, para creer, pero los israelitas se negaban a creer en Dios y a confiar en Él. Mientras que Moisés ya había aprendido que Dios siempre gana la batalla. Mientras que Moisés ya había aprendido que el poder de Dios está por encima de Faraón, por encima de todo en este mundo y fuera de este mundo. Sin embargo, me encanta la palabra de Dios para Moisés, porque Moisés también le cae una suave reprensión. Dice el verso 15, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? ¿Por qué te pones a orar? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Hermanos queridos, no se deje distraer. Dios le dice a Moisés en otras palabras, ¿para qué estás orando? Este no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Avance, dile al pueblo que marche y luego levanta tu vara para partir el mar en dos. Y entonces el pueblo de Israel empezó a marchar, hermanos. Y dice la sierva de Dios que los que iban al frente del ejército israelita empezaron a entrar al agua, y el agua le llegó a las rodillas y el mar no se abría, y siguieron avanzando, y ahí venían los otros atrás empujando. No era que aquí me regreso, ahí venía el resto atrás, y el agua le llegó a la cintura y el mar no se abría. El agua le llegó al pecho y el mar no se abría. Estamos hablando de los que iban en la primera fila. Venían diciendo atrás, adelante, sí, los que iban adelante, el agua les llegó al cuello. Y cuando el agua les llegó a la nariz, entonces ellos dijeron, si es para vida o es para muerte, en las manos de Dios estamos. Cerraron los ojos y dieron el siguiente paso. Y antes de asentar el pie en el fondo del mar, entonces Dios abrió el mar. Porque cuando nuestra fe es probada, y cuando demostramos que realmente estamos decididos a confiar en Dios y a dejar en sus manos las consecuencias, cuando demostramos que realmente vamos a ser fieles a Dios con el sábado, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, y vamos a dejar en las manos de Él las consecuencias, cuando demostramos que realmente confiamos en Él, entonces es cuando Dios puede manifestar su gloria en nuestras vidas. Y hermanos queridos, el mar se abrió. Yo no sé cuántos han visto la película. Las películas son terriblemente malas. Yo no puedo ver películas de la Biblia porque a los 5 minutos me decepcionan que se apartaron del texto bíblico. Pero esa película, que es una falsa imitación, qué tremendo como se mira. Usted imagínese, Dios manda un fuerte viento occidental, dice, y sopla fuerte sobre el mar, y el mar se divide en dos.
Y en seco, hermanos queridos, ni siquiera había lodo abajo. En seco, el pueblo de Dios cruza el mar Rojo. Pared de agua a un lado, pared de agua al otro. Pero no solo eso, hermanos, aquí estamos llegando a la parte final. Dios es tan maravilloso que abre un camino en medio del mar en seco para que el pueblo cruce al otro lado. Aparte de eso, la columna de nube y de fuego que iba adelante, dice la Biblia que se pasa a la retaguardia y se coloca justo en medio de los israelitas y los egipcios. Iluminaba a los israelitas y les ponía tinieblas a los egipcios. De tal manera que les entró la noche en eso, hermanos. En todo eso entró la noche. Y la Biblia dice que toda la noche pasaron cruzando el mar. Recuerden que los israelitas iban con las ovejas, iban con las vacas, iban con los cabritos, iban con los corderitos recién nacidos, iban con sus bebés de brazos, iban con los ancianitos ya que con su bordón iban despacio caminando. Entonces, toda la noche se llevaron para cruzar el mar Rojo el pueblo de Dios. Pero los veloces carros de Faraón, esos carros jalados por caballos, hermanos queridos, no pudieron alcanzar a los viejitos de bordón. Aleluya. No pudieron alcanzar a los viejitos que iban con el bordón despacito. Imagínenselos ustedes ahí. Y los poderosos carros de Faraón no pudieron alcanzar a los abuelitos. Tremendo. Pero Dios no solamente hizo eso. Cuando estaban justo a medio mar los egipcios, la Biblia dice que Dios le echó una mirada a los egipcios. Óigame, qué tremendo. El texto en hebreo dice que Dios los miró desde la columna de nube. Solo los vio y con una mirada. Oiga bien esto. Con una mirada de Dios. ¡Qué poder de Dios! Se destrabaron las ruedas de los carros. Se confundieron los egipcios. Empezaron a discutirse entre ellos, de tal manera que les entró un miedo. Y la Biblia dice que ese poderoso Faraón y sus hombres decidieron huir despavoridos, dejaron los carros, los caballos tirados y empezaron a correr para salir del mar de regreso. Y en ese instante Dios le dijo a Moisés cuando salió el último abuelito, la última mujer embarazada que iba ahí cruzando el mar Rojo, Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara. Y el mar regresó a su lugar. El Faraón y todo su ejército quedó sepultado en el fondo del mar. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de poder? Maravilloso, hermanos queridos. Increíble. Este es el más grande milagro registrado en el Antiguo Testamento para mí. Yo le llamo el tata de todos los milagros. ¿Sí? El papá de todos los milagros. Cuando Dios abrió el mar Rojo. En todo el Antiguo Testamento se sigue recordando esta escena. Porque fue cuando Dios reveló su gloria y poder en favor de su pueblo. Yo quiero en esta mañana invitarles a reflexionar en lo siguiente. ¿Se merecía el pueblo de Israel que Dios hiciera este gran milagro? ¿Se merece su hijo que usted le sirva el almuerzo con qué cariño y que él diga, ¡ay, otra vez frijoles! ¡No puede ser que brócoli! ¡Ah! ¿Se merece ese ingrato que usted le dé, que se haya esforzado tanto para darle comida? ¿Se merecía el pueblo de Israel que Dios se manifestara de tal manera en esa ocasión? No, hermanos. No había fe todavía en Israel a pesar de las 10 plagas. No había fe en Israel a pesar de todo lo que Dios había hecho. No había fe en Israel a pesar de todo lo que Dios les había revelado y mostrado de su gloria y poder. No había respeto de los egipcios
para Dios todavía y quisieron desafiar a los escuadrones de Israel todavía. Pero Dios, en su gran misericordia, hizo el más grandioso de todos los milagros para liberar a su pueblo de manera definitiva. Y contrario a como sale en la película, Faraón sí se ahogó ahí, porque en la película sale que el Faraón se salvó así como que de escapadita. Hermanos, antes que usted y yo naciéramos, cuando éramos enemigos todavía de Dios por causa de nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque usted y yo lo merezcamos, sino porque Dios quiere revelar su gloria en que un sinvergüenza, un pecador, alguien por quien no daba a nadie un centavo, esté aquí delante de ustedes. Porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los grandes. Queridos, yo no sé cuántos de ustedes están paralizados por el miedo, pero creo que llegó el tiempo que el pueblo de Dios deje de estarse quejando, deje de estarse culpando unos a otros y ponga su mirada fija, como dice la lección de escuela sabática, Hebreos 11:1, Hebreos 12:2, perdón. Fijo los ojos en ¿quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo no sé cuál es el desafío que usted tiene por delante. Yo no sé cuál es la deuda que usted tiene para este año. Yo no sé cuáles son los problemas que le trajo la pandemia a usted y a su familia. Yo no sé cuál es el mar rojo que usted tiene por delante y quién es el ingrato faraón que viene detrás de usted persiguiéndolo. No sé si es el cobrador del cable o... Pero lo que yo sé es que el Dios al que servimos tiene el control de todo. Y aunque usted medio a la fuerza está aquí quizá porque lo trajeron de las orejitas, y aunque usted quizás esté aquí medio descontento ahí con el primer anciano que dejaron, y aunque usted esté aquí como esté, Dios va a revelar su gloria. Así como Dios preparó el peor escenario para revelar su mayor gloria en el último acto de liberación, déjenme decirles que estamos precisamente a punto del mayor éxodo de la historia. Este mundo que está sumergido en las tinieblas de la esclavitud del pecado, el Señor viene para llevar a su pueblo a la Canaán celestial pronto. Pero parece que todo está perdido. El pueblo de Dios está tibio, adormecido ahí. Mientras el diablo está trabajando, el diablo está alistando sus carros, sus caballos. El diablo levanta un virus que azota a toda la humanidad. El diablo despierta una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Usted cree que el diablo está durmiendo? ¿Y el pueblo de Dios qué está haciendo? Quejándose, murmurando, diciendo no se puede. Ay, no, qué duro. Ay, eso está difícil. Yo oro para que Dios levante Moisés en cada iglesia que diga, no teman, el Señor peleará por nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor peleará por nosotros? Parece que todo está perdido, pero Dios va a manifestar su gloria y su poder. Queridos, yo no sé si usted quiere seguir en las quejas o quiere levantar su fe como Moisés levantó la vara y aceptar esa palabra. No temas, no temas. Jehová peleará por vosotros. ¿Hay alguien esta mañana que quiere recibir esa palabra de Dios? No temas, Jehová peleará por ti.
¿Hay alguien esta mañana que quiera ver que el mar rojo se abre en su vida? ¿Hay alguien esta mañana, hay una iglesia en esta mañana que quiera ver cómo Dios transforma vidas, cómo Dios redime pecadores en este tiempo? Yo no sé si la iglesia aquí está pensando aprovechar el verano para hacer campañas, evangelismo, porque el verano se va rápido. O estamos durmiendo, quejándonos. Este es el tiempo bueno para predicar el evangelio a todos los cuatro vientos. No importa qué es lo que estemos pensando, Dios peleará por nosotros. Esta mañana yo quiero orar por aquellos que tienen fe en Dios. ¿Cuántos creen que Dios es real? Y quiero invitarles entonces a ponerse de pie y orar conmigo esta mañana. Señor, ayúdame a no tener más miedo. Como Moisés, nosotros sabemos lo que va a pasar al final. Sabemos que así como Faraón salió corriendo, queriendo desesperadamente atacar al pueblo de Dios, después del milenio, Satanás va a levantar a todos los impíos y va a querer atacar la Nueva Jerusalén. Y yo les pregunto, ¿va a poder conquistar la Nueva Jerusalén? Porque la misma historia se va a volver a repetir. El diablo quedará sepultado en un mar de lago, fuego y azufre, no en el mar rojo, junto con todos sus seguidores. Pero la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a creer en ese Dios maravilloso. Porque Dios quiere hacer cosas grandes, hermanos. Mientras usted está pensando, ay, vamos a una campañita, Dios quiere algo grande. Ay, vamos a dar un estudio bíblico ahí. Dios quiere hacer algo grande, es que el Dios al que yo sirvo es grande. Pero seguimos con cabecita de hormiga y no actuamos con base a ese Dios maravilloso que existe y es real. Querido Dios, esta mañana yo te pido perdón por quejarme, por dudar de ti, por tener miedo, Señor, miedo al fracaso, miedo a que no van a salir las cosas como yo quiero. Pero si esta mañana tú me abres los ojos, nos abres los ojos para contemplar los portentosos milagros que tú quieres hacer. Oh Dios, si tan solo pudiéramos ver un poquito de lo que tú planeas hacer, dejaríamos de pensar con cabeza de hormiga en hacer cosas pequeñas, de mala gana, sin preparación. Y empezaríamos a actuar conforme a la grandeza de tu santo nombre. Yo quiero rogarte para que pongas la fe de Moisés en nosotros, para que podamos hacer nuestras esas palabras: no temas, Jehová peleará por ti la batalla. Yo no sé cuántas iglesias en este momento tienen miedo de hacer una campaña. Hemos pasado 2 años encerrados por la pandemia. Pero Señor, ayúdanos a soltar las ataduras. Ayúdanos a soltarnos en el nombre de Jesús y cumplir con la tarea encomendada. Yo no sé cuántos estamos presos por el miedo a lo que está pasando y hemos dejado de emprender el negocio que pensábamos emprender. Hemos dejado de planificar sembrar lo que pensábamos sembrar, pero quita ese miedo y pon fe en su lugar en nuestros corazones. Porque grandes y maravillosas son tus obras. Queremos al final de nuestra vida poder decir las palabras del verso de hoy, Éxodo 15:11. ¿Quién como Jehová? ¿Qué Dios puede hacer las maravillas que tú haces? Pero para ver tu gloria, Señor, necesitamos dejar a un lado el miedo y creer que tú tienes el control, el poder, la autoridad y sobre todo esa paciencia y misericordia con tu pueblo tan difícil como el pueblo de Israel. Gracias, Señor, por amarnos tanto
y porque nos aseguras que ni aun nuestras debilidades van a echar a perder tus majestuosos planes. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así como estamos de pie, hermanos, no se me sienten. Vamos a cantar el coro Voy caminando.